Ya. Bien, saludamos a todos los que nos ven por internet y damos gracias a Dios por todos los hermanos que están aquí presentes. Hoy vamos a tomar el tema honrando a Dios con todo lo que somos. Ese tema es interesante porque en realidad parte de lo que hoy hablamos en el curso 4 fue ¿qué es lo que glorifica a Dios? Lo que hoy vamos a ver es qué es lo que honra a Dios. Para eso les pido que me acompañen a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 5 al 10. Proverbios 3 del 5 al 10. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Bien, hoy vamos a ver la importancia de ofrecer nuestra vida como una ofrenda a Dios. Pero ¿qué es lo que significa? Porque de hecho hay cantos, por ahí tenemos uno que dice, un sacrificio yo quiero ser, acéptame como ofrenda. Hay este tipo de cantos, pero uno debe meditar. Cuando hablamos así, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Cuando nosotros queremos ser gratos a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, ¿qué es lo que implica eso? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿De qué manera nosotros podemos en verdad agradar a Dios? Esto habla de lo que Dios espera de nosotros. Bueno, lo que Dios espera de nosotros lo señala aquí en Proverbios 3. Ahí donde empezamos leyendo es confía en el Señor con todo tu corazón. Ese es el primer punto de cómo honrar a Dios. Pero para empezar tenemos que describir lo que significa honrar. Cuando Dios manda en los 10 mandamientos en Éxodo 20, cuando Él dice honra a tu padre y a tu madre, tenemos que tener claro a qué se está refiriendo. No es un sinónimo de obedecer. Ahora, obedecer a los padres cuando somos niños, estamos bajo su autoridad, pues es algo que nosotros debemos llevar a cabo, pero tenemos que crecer, llegar a ser adultos y tenemos nuestro propio hogar y aún debemos seguir honrando a nuestros padres. Eso ya no implica obedecerles o estar bajo la autoridad de ellos. Lo que nosotros debemos comprender es que es el término honrar porque hablamos de honra a Dios y hablamos de honra a los padres y luego dice la palabra que honremos a los gobernantes. ¿Y qué significa honrar? El término es sencillo. Podemos decir en pocas palabras que honrar es dar el lugar que le corresponde. Es decir, hay una medida correcta porque a veces dejamos nosotros la honra a Dios y la sometemos a otra persona. A veces puede ser a los padres, dijo Pedro, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, los gobernantes tienen un nivel de honra. Lo leímos hace un rato, Federico el Elector dijo, en las cuestiones de la conciencia, yo lo sujeto a Dios y no le concedo al rey que sea el que gobierne en ello. En cuestión de la conciencia y de la fe, el dominio es de Dios y la forma de honrar a Dios es que Dios es el que manda en cuanto a lo que creemos y cómo nosotros nos sentimos en nuestra conciencia. Pero la autoridad tiene su lugar y hay que honrar a la autoridad. La autoridad no te puede decir cómo debe ser tu fe, pero si te dice paga impuestos, no te pases el alto, ponte casco en la motocicleta, etcétera. Entonces tenemos que honrarles obedeciendo. El problema es cuando una autoridad no entiende sus límites o cuando los ciudadanos no entienden los límites de una autoridad.
porque hay ciudadanos, incluso pastores, que le otorgan a la autoridad el lugar que le corresponde a Dios y piensan, bueno, es que el gobierno nos va a dar esto, nos va a dar aquello y dependen del gobierno más que de Dios. Pero honrar a los padres es darles el lugar que les corresponde. Cuando un niño va a la escuela y el maestro dice, a ver, guarden silencio y abran su libro, los niños que guardan silencio y abren su libro están honrando al maestro, porque ese es el lugar del maestro. Pero el maestro no tiene una autoridad como la tienen los padres ni como la tiene Dios, sino cada uno en su medida. Por esa razón es dar el lugar que le corresponde. A Dios hay que darle el lugar que le corresponde como a Dios. ¿De qué manera? El versículo 5 nos dice, confía en el Señor. Una forma de honrar a Dios es confiar, primero, confiar en Dios. Si tú confías en otras cosas que no son Dios y pones tu esperanza en ellos, tu confianza ya no estás honrando a Dios. Honrar a Dios es poner nuestra confianza en Dios. ¿Cuál sería lo opuesto a confiar en Dios? El versículo 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y bueno, sí, eso dice la Biblia. Pero yo pienso y yo he entendido y entonces empezamos a apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Ya no honramos a Dios. Ya no confiamos en Dios, ya no dependemos de Dios. Por esa razón, en las cuestiones que nosotros debemos entender sobre lo que es nuestra vida, tenemos que entender la palabra de Dios para saber de qué manera confiamos en Dios. Uno no puede confiar que Dios va a cumplir algo que jamás ha prometido. Hay gente que espera que Dios les dé una casa nueva, que Dios les dé una cuenta de ahorros, que se ganen la lotería, que tengan muchos bienes. Dios nunca prometió eso. Entonces tienen una esperanza en Dios que no se va a ver cumplida porque Dios jamás lo prometió. Pero Dios nos ha prometido la vida eterna, por lo cual nuestra confianza está en ello. El segundo es, la segunda forma de honrar a Dios es el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Una cosa curiosa es que hoy en día hay más cristianos conscientes de la obra del diablo en sus vidas que de la obra de Dios. Es que yo iba a hacer esto y el diablo. No, es que me pasó esto por el diablo. Y están siempre pensando que el diablo es el que está obrando en sus vidas, para mal, obviamente. Pero nunca dicen, es que Dios está obrando esto. Y no pueden ver a Dios. Ahora, cuando uno le va bien, uno puede decir, ay, qué bueno que yo me preparé y que yo hice esto y aquello porque me ha ido bien. Pero uno no dice, gracias a Dios. La verdad, si tu negocio va bien, si tu empleo va bien, tienes que reconocer a Dios en ese camino. Siempre hay un motivo para agradecer a Dios. Por lo que te ha dado, por lo que no te ha dado, por lo que te ha permitido y por lo que no te ha permitido. Porque a final de cuentas, Dios ha estado obrando a nuestro alrededor en todo tiempo. Reconócelo en todos tus caminos. Significa, reconoce la obra de Dios en tu camino, pero también significa que tú, en lo que tú vives, le des gloria a Dios, le des un lugar a Dios. Tengo estos planes. ¿Cómo van mis planes? A glorificar a Dios. Eso sería, reconócelo en todos tus caminos. Porque esto tiene una promesa. ¿Qué hará Dios? ¿Qué dice ahí el versículo 6 después, el segundo renglón? Reconócelo. Ok, todo lo que se esté yendo chueco, todo lo que no está saliendo bien, va a empezar a salir bien. No va a llevar hacia el camino correcto, enderezará tus veredas. Reconócelo en tus caminos, los caminos son amplios, las veredas son cortas, en tus caminos, en ese lugar amplio de lo que tú estás haciendo, y esos pequeños detalles Dios los va a estar enderezando. Surgió este conflicto, surgió este otro, y Dios se estará encargando. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? El reconocerlo en nuestros caminos.
Esto significa que nosotros debemos caminar con Dios. Ahora, vamos al siguiente. Ok, no ser sabio en tu propia opinión, nuestros propios ojos, lo que estamos viendo que nos dice no te apoyes en tu propia prudencia, significa, bueno, yo pienso esto, pues lo voy a hacer así y no consulto a Dios, sino que lo que dice es teme al Señor. Ahora, hemos descrito lo que es temer a Dios porque generalmente crea un problema. Teme al Señor. El temor a Dios es algo que no tiene que ver con el miedo. Es como esta situación, todos en esta vida nos importa la opinión de alguien en particular. Aunque digamos, a mí la opinión de los demás no me importa, generalmente lo decimos porque queremos que los demás lo oigan, porque nos importa lo que van a pensar. La realidad es que a todos nos importa la opinión de alguien. Si yo no hago esto, fulanito se va a enojar o qué va a pensar de mí o se va a disgustar. Entonces yo trato de quedar bien con fulanito. Si me visto de esta manera, ¿qué van a pensar las personas de mi trabajo? Entonces yo tengo temor de las personas de mi trabajo. Tener temor de alguien es que me importa lo que piensen o cómo les impacte lo que yo haga o diga. Eso es tener temor. Un muchacho que quiere acercarse a una muchacha en la escuela, pues le importa cómo va a reaccionar ella a la forma en que él se viste y a la forma en que habla. Él tiene temor de esa muchacha. Cuando una persona dice es que si no me pongo este suéter que me regaló fulanita, pues que va a decir que no me gustó y me lo pongo, eso es tener temor. Bueno, el temor de Dios es sencillo. En la forma en que yo vivo, que yo pienso, ¿y qué va a decir Dios de mí? ¿Qué estará pensando Dios de mí, de las cosas que hago y vivo, de las cosas que estoy diciendo? Eso es tener temor de Dios. Me importa lo que Dios piensa de mí, me importa lo que Dios va a decir de mí, me importa la manera en que Dios me ve a mí. Y eso es lo que nos está llamando, apártate del mal y teme a Dios. No ser sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Entonces significa, me importa la opinión de Dios. Hoy en día muchas personas trabajan para Dios sin importarles la opinión de Dios. Hacen cosas para Dios sin importarles si en realidad Dios desea eso para sus vidas. Y muchas personas pueden hablar de Dios, mas no tienen temor de Él. Y la gran acusación que Dios tuvo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue que no tenían temor de Dios. O en pocas palabras, no les importaba la opinión de Dios. Entonces, ¿qué tanto para cada uno de ustedes es importante lo que Dios pueda decir de ustedes? Porque hay algo, la gente puede no verte siempre, pero Dios sí. La gente no ve tus pensamientos ni los conoce, pero Dios sí. Por esa razón el llamado es temer a Dios. Esta es forma de honrarlo también. Ahora, esto, temer al Señor y apartarse del mal, no ser sabio en nuestros propios ojos, trae como consecuencia que será medicina para tu cuerpo. Y qué interesante, porque estamos hablando de algo espiritual que tiene un efecto físico. Hay algo que se llaman las enfermedades psicosomáticas. Psicocerebro, soma cuerpo, del griego. Lo que pasa en nuestra mente trae efecto en nuestro cuerpo. La gastritis, principalmente la gastritis, es un problema muchas veces, en la mayoría de las veces, psicosomático. Las preocupaciones de mi mente influyen en el estómago, porque el lugar de las emociones no es el corazón, es el estómago. Y muchas personas se enferman. Hoy en día ha surgido cada vez más, con los años, las décadas, esta enfermedad llamada estrés.
Y el estrés es una cuestión primeramente mental. La gente sufre no por lo que le está pasando, sino por lo que está pensando y su cuerpo lo resiente. Dice este canto que está basado en la palabra: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La tristeza, y se ha comprobado, una persona deprimida, una persona triste constantemente, es más propensa al cáncer que una persona que es feliz. La risa, el gozo, el relajamiento del cuerpo produce, ¿cómo se llaman? Hormonas que permiten sanidad al cuerpo. La falta de sueño por andar preocupado por algo y no puedo dormir por esto, aquello, trae desgaste al cuerpo. Y entonces dice: no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal, porque esto va a ser medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Y no es medicina naturista, es el efecto de una vida sujeta a Dios, una vida que depende de Dios y puede descansar su cuerpo. Es cierto, nuestro cuerpo está sujeto al pecado aquí en la tierra. Dios no va a glorificar nuestro cuerpo en esta vida. Nuestro cuerpo, la promesa primero nos dice Romanos 8, que nuestro cuerpo aún gime y nosotros gemimos en nuestro interior. Déjenme darles el versículo que tenemos ahí en Romanos 8, porque toda la creación, incluidos nosotros, estamos gimiendo. Y dice, eh, el versículo 20, porque la creación, es Romanos 8:20, la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza. Por el pecado de Adán, finalmente fue sometida a vanidad. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro. Cuando dice dolores de parto, significa esto: la creación está gimiendo. Cuando una mujer va a tener un bebé, es doloroso. Pero una vez que nace el bebé, ¿qué pasa con esos dolores? Acabaron. Y pueden ser muy fuertes, pero cambió. Bueno, la creación está en ese dolor que un día va a terminar para dar paso a la gloria. Y por eso lo menciona así. Pero mientras la creación gime y nosotros gemimos junto con la creación, porque aquí nuestro cuerpo se desgasta, sufre, se entristece, le pasa todo esto que estamos hablando. Cuando nosotros decaemos, nuestro cuerpo está sufriendo, pero nuestro cuerpo, a nosotros anhelamos ansiosamente como hijos la redención de nuestro cuerpo. Luego en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice que cuando venga Cristo, nuestro cuerpo será glorificado. Dice, nosotros en nuestro cuerpo humano, dice vamos al versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra de las bestias, otra la de las aves, la de los peces. Bueno, va explicando toda la gloria. En el versículo 42, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Ahora, nuestro cuerpo será glorificado. Pero mientras tanto, nuestro cuerpo está gimiendo, anhelando esa redención. Pero mientras estamos aquí,
Y nuestro cuerpo está sujeto a esta fragilidad. Proverbios nos dice que si honramos a Dios, que si no nos apoyamos en nuestra propia opinión o a nuestros propios ojos, no somos sabios, sino que tememos al Señor, es medicina para nuestro cuerpo. Dios provee esa bendición para nuestro cuerpo. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Es una gran promesa, ¿sí o no? Que en realidad significa, por temer a Dios, por honrar a Dios, tú vas a estar bien. Te va a traer esa salud a tu cuerpo. Ahora, que Dios en algún momento probará cada uno, ese es un tema que finalmente ocurre en la vida de muchos cristianos, porque no estamos diciendo que es garantía de que nunca te vas a enfermar, pero trae ese alivio a nuestros cuerpos el tener temor de Dios. Ahora, ese fue el siguiente paso. Pero entonces pasamos al versículo 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honrar a Dios con nuestros bienes. Dios espera que nosotros le honremos. La parte material la ha dejado aquí al final. Tal vez por el hecho de que todo lo demás no tiene sentido. De que el honrar a Dios con nuestros bienes no tiene sentido si no le honramos en los demás. Miren, en algún tiempo venía un matrimonio a la iglesia, el hombre daba como 5 pesos de ofrenda. Su esposa, por su lado, bien o mal, pero decía, no le diga a mi esposo, pero yo doy mi diezmo sin que él sepa. Bueno, el asunto es que el hombre no quería que se diera dinero en la iglesia y a veces batallaba para venir. Y un día me dijo, pastor, quiero donar un terreno a la iglesia. No hay nada más sospechoso que una persona que no quiere ofrendar y diezmar quiera regalar un terreno, ¿verdad? Entonces le dije, oiga hermano, pero si usted batalla para diezmar, batalla para ofrendar, porque va a regalar un terreno. Bueno, después ya supe que fue que el terreno tenía problemas y pues él ya tenía una deuda y tenía que seguir pagando y si se lo dejaba a la iglesia, pues ya nos echaba el problema y él ya se quitaba de ahí aunque diera por perdido su dinero. Pero la realidad es que digo, en esto hay que entender que si no estamos dispuestos a confiar en Dios, a reconocerlo en nuestros caminos y a temer, ¿qué lo honraríamos con nuestros bienes? Los motivos para dar pueden ser muchos, pero pueden ser incorrectos. Porque esa clásica es canto, ¿no? Que le enseñaban a los niños la ofrenda al Señor. Si das un centavo, el Señor te da dos, pues era como una forma de inversión. Yo le doy a Dios para que Dios me dé más. Como meterlo a la bolsa de valores. Meto mi dinero y entonces lo saco con intereses. Y muchos han promocionado diezma ofrenda porque Dios te va a dar más. La realidad es que ese no es el asunto de honrar a Dios, sino de buscar una ventaja comercial. Y es un contubernio entre el pastor que lo enseña y el creyente que va y da. Si tú vienes, depositas tus joyas, relojes y todo, Dios te va a dar más. Es un culto a la avaricia. Porque la gente, ¿por qué va a dar? ¿Porque ama a Dios? No, pues porque ya le prometieron que va a recibir más. Ahí hubo un hombre en una iglesia acá en Toluca que dio unas conferencias y en la última dijo, Dios me ha dicho que si usted va a dar 1,000 pesos, en 2 meses yo le voy a regresar 3,000 pesos. ¿Quién te dio? Y ni el pastor que lo invitó volvieron a saber de él. Eso nos lo contó este pastor, porque nos preguntaba si habíamos sabido de ese hombre, ¿no? Se fue de México. Pero, bueno, hizo una buena campaña en muchas iglesias, juntó dinero y se fue. La avaricia es un problema cuando damos por ganancia. Honra a Dios con todos tus bienes y tiene una promesa, tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Pero
Esa es una promesa, mas no es el efecto. Y hay aspectos en nuestra vida que a veces los hacemos porque creemos que Dios va a responder, pero si nuestra vida es desordenada, Dios muchas veces detiene eso. Digo, finalmente, si Dios te da y reditúa lo que tú económicamente estás ofrendando, la pregunta es, ¿eso afirmará tu relación con Él? ¿O será para que te vayas de vacaciones, te lo gastes y ni te pares en la iglesia? Porque hay gente que cuando Dios les bendice con algo, no vuelven a la iglesia. Una pareja oraba por un bebé, Dios les concedió un bebé y cuando el bebé nació ya no podían venir a la iglesia porque había que cuidar al bebé. Esas personas, el clásico que viene a la iglesia, pide que oren por un trabajo y está deseando un trabajo, tiene problemas económicos, Dios le da un trabajo y no puede venir a la iglesia por el trabajo. El asunto es qué tan responsables somos con aquellas bendiciones de parte de Dios. Bueno, tenemos que empezar por estas. Confiar en Dios, reconocerlo en nuestros caminos y temer a Dios para que en realidad con nuestros bienes, al honrar a Dios, Él traiga ese fruto. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Miren, el asunto es que no es cuestión de darle dinero a Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel, miles de becerros me puedes ofrendar, todos son míos. No me complazco aunque tú me trajeras todo el ganado del mundo y ofrecerlo en sacrificio. Todo eso es mío. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, le dice al pueblo de Israel. Ok, ¿qué le podemos dar a Dios? David dijo lo que repetimos cada domingo, de lo recibido de tu mano. Y ya era de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué se trata el diezmar y el ofrendar? El diezmar es honrar a Dios. ¿Lo necesita Dios? No, yo sí. Por esa razón, yo cuando lo tomo y se lo doy a Dios, estoy demostrando que dependo de Dios. La gente dice, es que no diezmo porque no tengo. No, en realidad la frase es no tienes porque no diezmas. Pero la realidad es que el corazón, aunque uno tiene, no tiene esa prioridad en Dios porque honrar a Dios. Bueno, el ejemplo en Hebreos 7, para entender esta parte, ¿por qué diezmamos? Un tema que se ha vuelto tabú incluso en algunas iglesias que dicen ya no se debe diezmar porque el Nuevo Testamento no habla del diezmo, no han llegado a Hebreos 7 en su lectura bíblica todavía. Hebreos 7 voy a leer del versículo 1 al 10. El escritor de la carta está hablando de Melquisedec, porque Jesús no es sacerdote según el sacerdocio de Aarón, sino según el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, este Melquisedec, que es llamado en Génesis rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, esto está haciendo alusión al pasaje de Génesis 14, donde Abraham va a rescatar a Lot, venciendo a los ejércitos de Sinar, bueno, de allá de Caldea, los caldeos que vinieron a saquear la tierra de Canaán, va, los vence, toma el botín y regresa, y cuando va regresando, sale Melquisedec, aparece de pronto, primero dice que sale el rey de Sodoma, y luego menciona que Melquisedec, rey de Salem, sale, le entrega pan y vino, lo que nos hace alusión a la cena del Señor, y lo bendice a Abraham, y Abraham le entrega el diezmo de todo. Bueno, no había ley de Moisés todavía, como para decir que el diezmo corresponde a la ley. Dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin tener padre ni madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad.
O hay una cuarta persona en la divinidad, o esta persona es Jesucristo. ¿Por qué? Porque permanece sacerdote a perpetuidad, y aunque algunos discuten y dicen que si es un hombre, que era un hombre, bueno, ahorita vemos este asunto, dice, consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, o sea, el gran Abraham, padre de las promesas. Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín, y el diezmo de lo mejor está aclarando. Y en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, hablando de los sacerdotes del pueblo de Israel, descendientes de Leví. Es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, porque no es israelita, este Melquisedec, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Abraham era un hombre grande porque tenía las promesas de Dios. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Si Melquisedec bendijo a Abraham, que era un hombre grande, de nombre, renombre, por haber recibido las promesas de Dios, Melquisedec era aún mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio que vive. Así es que si Melquisedec era un hombre mortal, ha de haber llegado por lo menos al tiempo que se escribió la carta a los hebreos, con vida cerca de 2000 años de vida, lo cual es ilógico, porque Melquisedec es Jesucristo. Ok, ahora, dice, y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví, su bisnieto, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, el diezmo lo dio Abraham para honrar al que lo bendijo, no para que lo bendijera, ya lo había bendecido. Ahora, tenemos la historia de Jacob también, y aunque Jacob pues se ganó esa fama de interesado y de astuto, ladrón, lo que sea, que hasta el nombre le pusieron ahí de usurpador, el nombre Jacob, que significa el que toma del talón, o sea, el que trata de sustituir a otro. Cuando Dios lo bendijo, le dijo, yo te llevaré, te traeré de regreso, cuando él huía de su hermano Esaú, y entonces tuvo un sueño en Betel y Dios lo bendijo y le dijo, bueno, más bien le dijo que lo iba a bendecir, lo iba a llevar y lo iba a traer con bien y le iba a multiplicar grandemente. Se despertó Jacob, puso una piedra, derramó aceite sobre ella, hizo un voto y dijo, si Dios cumple lo que él me prometió, será mi Dios y le daré el diezmo de todo. Algunos dicen que le hizo manita de puerco a Dios y me bendice este diezmo. No, eso es no leer bien el pasaje. Lo que él dijo es, en respuesta a esta bendición de Dios, yo voy a diezmar. Porque la promesa vino por la iniciativa de Dios. Y el que dijo, si Dios hace eso, ¿yo qué hago en respuesta? El diezmo es una respuesta, no es una inversión para bendición. Es la forma en que nosotros honramos a Dios. Pero para eso debemos confiar en Dios, reconocerlo en nuestros caminos y temerle. ¿Y qué hacemos en respuesta a la bendición económica que Él nos da? Diezmamos. Hemos dicho esto. El que no quiera diezmar, no diezme. Dios va a proveer para su pueblo. El problema es para aquel que ha decidido no diezmar porque no está honrando a Dios. Es una realidad. El diezmo, la palabra tiene una relación con el 10, porque no es el 2%, no es el 3%, ni el 5%, es el 10%. Uno puede ofrendar. El asunto es que en la iglesia algunos no ofrendan, dan una cooperación. Pero el diezmo es nuestra forma de honrar a Dios. Ahora uno diría, ¿por qué yo haría esto? Bueno, y lo dijimos hace un rato,
Hay dos formas que Dios ha hablado en la iglesia de proveer. Uno es el diezmo y el otro es la ofrenda. Ninguno de los dos es una inversión. El diezmo busca honrar a Dios y la ofrenda la damos. ¿Por qué se da una ofrenda? Cuando dicen, vamos a llevar una ofrenda floral. Pues ahí te encuentras una florecita en el camino, ahí la traes, ¿no? Y ahí la ponemos. No, van y compran las flores, ¿sí o no? Bueno, uno dice, vamos a ofrendar, ay, pues a ver cuánto traigo. Y salió una de 50 centavos, pues ahí está. Eso no es una ofrenda. La ofrenda se da por amor. Ese es, precisamente por eso se llama ofrenda. Mientras que el diezmo se da para honrar a Dios. Procura que cuando recibes tu pago, pares esto para Dios si tú lo deseas honrar, porque el dinero se va en lo que sea. Entonces, ay, el domingo ya no tengo para el diezmo, ya me gasté todo en la semana. Por eso, si quieren llevarse un sobre, llévense un sobre y ahí lo guardan. Es lo mismo, les dimos sobres para la renta para que no fuera el domingo llenando un sobre con la ofrenda de renta, sino que se lo llevaran y a lo largo del mes fueran depositando para tener esta ofrenda de renta. Pero hacemos esto precisamente, la ofrenda es por amor a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios debemos amarlo. ¿De qué manera nos dice la palabra? Porque aunque no sepan la cita, saben qué dice la palabra, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Nosotros sabemos que si lo amamos con todo, dicen, ¿quieres saber qué es lo que tú verdaderamente amas? ¿Dónde está tu tesoro? Recuerden Mateo 6, 19 al 21. No se hagan tesoros en la tierra donde el óxido corroe, donde los ladrones se meten a robar, minan las paredes y hurtan. Es decir, las cosas aquí en la tierra se echan a perder. Puede ser una persona nuestro tesoro y esa persona a lo mejor no nos falla, o puede que nos falle y nuestro tesoro se daña, o puede que esa persona muy fiel, muy leal, un día se muere, o finalmente se tiene que ir y sale de nuestra vida. Si ese es un tesoro, nuestro corazón sufre daño. Si es el trabajo, también nuestro corazón puede sufrir daño porque a lo mejor estamos muy entusiasmados en el trabajo, le echamos muchas ganas y nos dicen, hoy es día de descanso, pero necesito que vengas. Y uno dice, claro que voy. Y uno puede estar muy cansado, pero ama su trabajo y está en el trabajo. Y es más, a lo mejor hasta necesita pagar, porque dice, tenemos que sacar esto, pero no hay dinero, pues yo pongo. Porque si uno ama algo, está dispuesto a dar. Y entonces uno ama ese trabajo y un día le dicen, quebramos y nos tenemos que ir todos. ¿Y qué pasa con su corazón? Por tener su tesoro en la tierra, sufre daño. Y dice, haz tu tesoro en los cielos. ¿Quién está en los cielos? El que debes amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y tus fuerzas. ¿Te va a ir un día? ¿Se le va a acabar el presupuesto a Dios? ¿Será que Dios un día cambie de opinión? ¿O Dios diga, ¿qué crees? Me están cobrando ya mucho en el cielo y me tengo que ir. No va a pasar nada de eso, hay una certeza total. Si Dios es nuestro tesoro, entonces nosotros no tendremos el más mínimo problema en honrarlo y amar. Porque amar, dicen por ahí algunos escritores, amar a Dios con menos de lo que Él nos manda, porque recuerden que es un mandamiento, no es una sugerencia, es un mandamiento. Amar a Dios con menos de lo que Él nos ordena es pecado. Ahora, es cierto, somos imperfectos y nos falta, todavía luchamos por amar a Dios de esa manera. Tenemos que crecer en ello, porque si amamos a Dios, vamos a honrarlo con nuestros bienes, vamos a temerlo y reconocerlo en nuestros caminos y vamos a confiar en Él. No vamos a decir, es que yo soy muy astuto y no va a pasar nada. ¿Cuánta gente dice, si no pasa nada, yo sé hacerlo?
muy bien, tengo experiencia y no confía en Dios, y de pronto surge un imprevisto que no pensaba, no planeaba y falla. Por esa razón tenemos que aprender a confiar en Dios. Si vamos a honrarlo, la primera forma de honrarlo es confiar en Él. La segunda es reconocerlo en nuestros caminos. Y la tercera es tener temor de Él. Es decir, me importa su opinión. Eso sería temer a Dios. Me debe importar lo que Dios piensa de mí. Miren, el ejemplo de esto, de este tipo de honra, está en Cristo. Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, el versículo 17. Jesús, hablando a los judíos sobre el buen pastor, dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre le dio un mandamiento al Hijo, el Hijo lo cumplió y dice: por eso el Padre me ama. El amor del Padre al Hijo, a Jesucristo, proviene de la obediencia del Hijo, o este amor del Hijo hacia el Padre. ¿En qué modo el Hijo ama al Padre? Vamos al capítulo 14, al versículo 31. Dice: pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. ¿Cuál fue el mandamiento? El Padre mandó al Hijo a entregar su vida. El Hijo dijo: la doy voluntariamente porque amo al Padre. Y el mundo sabe que el Hijo ama al Padre porque el Hijo estuvo dispuesto a entregar su vida hasta la muerte. El motivo de Jesús para venir a morir en la cruz no fuimos nosotros, fue el Padre. Fue movido por su amor al Padre para venir a entregar su vida. La razón por la cual hemos de confiar en Dios es porque le amamos. La razón por la cual lo hemos de reconocer en nuestros caminos es porque le amamos. La razón por la cual nos ha de importar su opinión o tener temor de él es porque le amamos. Por esa razón, diezmar, ofrendar, no es ningún problema. Nos dice el pasaje que estábamos diciendo: no te hagas tesoros en los cielos, sino en la tierra, sino en los cielos. Dice: porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No está hablando de dinero, está hablando del lugar donde ponemos el corazón. Dicen que hay tres cosas que uno está dispuesto a dar: aquello que ama: tiempo, fuerzas y dinero. Uno puede decir: ay, estoy bien cansado esta noche, trabajé mucho. Dicen: pero el niño está enfermo, hay que llevarlo al hospital. Son las 2 de la mañana. No va a decir: no, no tengo tiempo, estoy muy cansado. ¿Qué va a hacer un padre en eso? Vámonos. Oye, pero no hay dinero para, o no hay, perdón, gasolina. Pues tomamos un taxi y gastamos dinero. ¿Y hay fuerza? Sí, si hay que pasarse toda la noche despierto, lo hacen. ¿Por qué? Por amor. Porque donde hay amor, hay dinero y hay tiempo. Y hay fuerzas. O no pasa que le dicen al hijo: ve a la tortillería está a media cuadra, y dice: ay, estoy bien cansado y bueno, hay que caminar media cuadra. Pero le habla una muchacha y le dice: oye, te invito a comer aquí a la casa. Y vive como a 20 cuadras, dice: ahorita y voy. Y no importa si está cansado, sí o no. No, porque donde está el corazón, donde está el tesoro, ahí está el corazón. Eso hay fuerzas, hay dinero. Entonces, el problema al diezmar y al ofrendar es la falta de amor a Dios. Lo que nosotros debemos tener claro, porque de esta manera manifestamos nuestro amor a Dios. No sé cuántos vieron, bueno, es que sí, ya estoy medio viejo.
Pero yo me estaba acordando en la mañana, ayer en la mañana, del mostachón, no de pistachón zigzag, sino del mostachón y el guachangüer. No sé cuántos se acuerdan de los polivoces. Y era el mostachón porque tenía su bigote y era el hombre trajeado. El guachangüer traía su gorrita y el pobretón. Y el guachangüer, el mostachón le decía, ¿cómo te quiero, mi estimado? ¿Sí o no? Y luego todavía le decía, ¿cuál es tu necesidad? Y le metía la mano, ¿no? Porque le contaba sus penas el guachangüer y metía la mano. Y pues ya estaba extendiendo porque pensaba que salía la cartera. Y se sacaba un pañuelo y se limpiaba las lágrimas. Y pues ve que te vaya bien. Y no le da, yo daba en nada. Bueno, así son muchos cristianos. Dios, cómo te amo, en verdad, cómo te amo. Vamos a recoger la ofrenda. Uy, no traigo. No pueden expresar su amor a Dios. Hoy en día muchos no tienen tiempo para leer la Biblia ni orar porque no aman a Dios. Pueden aventarse una serie, 3, 4 capítulos, pero no hay tiempo para leer la Biblia. Muy cansado. Para orar. Muchas personas levantan las manos en la iglesia, están en un éxtasis y le dicen a Dios que le aman, pero no van a abrir la Biblia en toda la semana. Leerlo ya es un reto. Escribir sobre lo que leyeron es todavía otro reto mayor. Pero ¿cuántos minutos lleva un diario devocional al día? No son más de 4. Y depende qué tan largo es el pasaje, puede ser hasta menos. Y no hay tiempo para eso. ¿Cuánto tiempo se lleva uno revisando Facebook? Aunque sea rapidito a la carrera. Mínimo media hora. El asunto es el amor, el interés. Tenemos que aprender a honrar a Dios, pero tenemos que considerar esto. Romanos 14, del 7 al 9. Para tener un concepto claro de nosotros mismos como cristianos. Romanos 14, versículos 7 al 9. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Para quién vives tú ahora? Esto hay que meditarlo. En realidad, la mayoría vivimos para nosotros mismos. Tengo mi agenda, tengo mis intereses, tengo mis preocupaciones, tengo todo lo que yo necesito atender. Y si hay tiempo, Dios también. Dice la Biblia, tú vives para Dios, no vives para ti. Si no tienes tiempo para Dios, es que no estás tomando lo importante. ¿Recuerdan aquella anécdota, aquella historia, cuando Elías fue enviado con la viuda de Sarepta y que le dijo la viuda, solo tengo un poco de masa para hacer algo para mi hijo y para mí, y entonces nos dejaremos morir? ¿Y qué dijo Elías? Haz eso, pero primero hazme algo a mí. No después. Y si te queda, no. Primero hazme algo a mí. ¿Y qué pasó? La harina jamás se acabó. No, ese es el punto. Una buena, un buen hábito es que lo primero que uno separa es el diezmo. Y primero uno determina en su corazón la ofrenda. Porque en realidad quien va primero es Dios. Porque tú sabes que si te falta dinero, pero tú has aprendido a confiar en Dios, te va a sustentar. Pero cuando uno entra en una crisis económica, dice, Dios, ayúdame. Dios dice, jamás me has honrado con tu dinero, que habría de ayudarte. Porque esto es parte precisamente de esta confianza en Dios. ¿Han meditado por qué Dios mandó al pueblo de Israel a descansar un día a la semana? Aparte de que el cuerpo lo requiere y es algo bueno, importante, tener un día de descanso para revitalizarse. Pero en parte, ¿por qué al pueblo le costaba guardar el día de reposo y no lo respetaba?
Porque ese día los israelitas no trabajaban. Y si no trabajaban, pensaban que no iba a haber alimento. Porque si vivían al día, el día que no trabajaban, Él les iba a proveer. El día de reposo era una muestra de confianza en Dios. Hoy no trabajo, pero sé que Dios me va a proveer. Por esa razón, era una manifestación de su dependencia en Dios, confiar en Dios, reconocerlo en sus caminos, temer a Dios. Y lo honraban descansando ese día. Hay gente que no puede dejar de trabajar, siente que se le acaba el mundo. Vino a esta tierra para trabajar y se va a morir trabajando y su vida fue trabajo. Vivimos para Cristo. Si vivimos o si morimos, es para Cristo. Primera los Corintios 6. Primera los Corintios 6 del 19 al 20. Primera los Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, el Espíritu que viene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Algo que rompe con toda la ideología humanista. Tú no te perteneces a ti. Dice, porque han sido comprados por un precio. Y la verdad es que hay que ser claros en esto, porque muchos cristianos les dicen, creen en Cristo como Salvador, pero no le dicen, en el momento en que tú creas en Él como Salvador, Cristo te está adquiriendo como propiedad suya. No sé si hay algún folleto evangelístico que diga eso. Fuiste comprado por precio, no te perteneces. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Nuestros. ¿Por qué razón haríamos todo esto? Hay una respuesta muy sencilla. Y es porque somos, y tengo que usar la palabra, no puedo usar solo la palabra de, tengo que usar la palabra propiedad para aclarar esto, porque somos propiedad de Dios. Confiar en Dios, reconocerlo en nuestros caminos, temer a Él, honrarlo con nuestros bienes. Diezmo lo damos por honra, la ofrenda la damos por amor. ¿Por qué razón? Porque somos propiedad de Dios. Eso nos va respondiendo a nosotros respecto de lo que somos. Dice, honrar a Dios con todo lo que somos, amándole, ofrendando, diezmando, no es cuestión de buscar recibir más. No es una inversión a futuro, es como el que hace favores. Te ayudo porque un día tú me vas a ayudar a mí, me debes un favor. Entonces ya son préstamos. El asunto es que yo no ofrendo y diezmo para que Dios me ayude. Esto es resultado de que Dios ya ha hecho demasiado por mí. Dice, es nuestra respuesta al amor que recibimos de Dios. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 19. Aquí la Reina Valera y el texto que utiliza la Nueva Biblia de las Américas tiene una diferencia pequeña. Dice en la Nueva Biblia de las Américas, nosotros amamos porque Él nos amó primero. En la Reina Valera dice, y creo que tiene un sentido más amplio, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Por qué hemos de amar a Dios? Porque Él nos. Exactamente, esto no proviene de nosotros, es nuestra respuesta. Si ustedes analizan en la Biblia, siempre lo que el cristiano puede hacer por Dios, siempre será una respuesta a lo que Dios ya hizo. No hay capacidad de nosotros de iniciativa, sino solo de reacción o respuesta a lo que Dios ya hizo. Diezmamos porque Él nos dio, por eso le honramos con lo que Él nos dio. Le ofrendamos porque le amamos a Él.
Él nos amó primero, manifestamos nuestro amor a Dios. Y esto de confiar en Él, reconocerlo en nuestros caminos y temer a Dios, es resultado de que Dios nos amó. Por esa razón, cuando uno lee a los profetas en el Antiguo Testamento, cuando uno lee la historia del pueblo de Israel, hay una constante en el llamado de Dios a su pueblo. Los sacó de la tierra de Egipto, les entregó una tierra y ellos en respuesta siguieron a otros dioses. Y ese fue el pecado de Israel. Cuando dice Dios, hice mucho por ustedes, incluso les perdoné sus pecados y los volví a traer a mí, y volvieron a adorar a otros dioses. Pero Él los sacó de esclavitud, les entregó una tierra. Es la vida del cristiano. Nos sacó del pecado y nos entregó en su pueblo, nos entregó la pertenencia a la iglesia. ¿Cómo debemos nosotros responder? Como el pueblo de Israel, dando prioridad a otras cosas o teniéndolo a Él como lo primero, honrándole, dándole el lugar que Él merece como Dios. Esto es lo que nosotros debemos meditar respecto de nuestra propia vida para entender por qué razón cada vez que nosotros podemos hacer algo para Dios es una oportunidad de manifestar nuestro amor a Dios. Así es que vamos a orar, acercarnos a nuestro Dios en gratitud por esto que Él ya ha hecho por nosotros, para que nosotros seamos edificados de esta manera y edifiquemos a otros y Dios sea glorificado. Padre, agradecemos el amor que tú nos has dado. La fuente de todo amor, la fuente de toda acción, la fuente de toda respuesta es tu amor, Señor. Porque de él parte nuestra obediencia a ti. Porque de ese amor por ti partió la obra del Hijo para hacer las cosas que tú deseabas que él llevara a cabo. Y nosotros aquí en la tierra, Padre, mientras somos perfeccionados, Señor, en tu palabra, vamos comprendiendo lo que tú esperas de nosotros, Señor. Padre, entendemos que en verdad, Señor, tú has instituido para tu iglesia gran bendición. Promesas, Padre, que acabamos de leer, Señor. Acabamos de leer 3 grandes promesas, Padre, que tú traerás sobre aquel que te honra. Nosotros debemos buscar no las promesas, sino en realidad responder a ese amor que tú nos has dado. Y las promesas, Señor, serán ganancia para nosotros. Padre, porque lo que hagamos, Señor, no lo haremos para que nos bendigas más. Lo que hagamos, Padre, lo hemos de hacer porque te amamos a ti, Señor. Padre, gracias por las promesas y por lo que en ellas vengan. Lo agradecemos en verdad porque reconocemos, Padre, que tú estás obrando en medio de nosotros, Señor, y no nos dejarás, Padre, sin recompensa en lo que hacemos. Pero nuestro deseo, Señor, es manifestar nuestro amor a ti. Que a ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, nos despedimos de quienes nos ven por internet.